para el Señor esta mañana. Dios le bendiga. Dios les bendiga, iglesia, que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros y de nosotras. En esta mañana que nos ha regalado el Señor, Dios ha sido bueno, Dios es bueno todo el tiempo. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí y le damos la bienvenida a todos los que nos ven y nos escuchan a través del internet. Qué bueno es reunirse para adorar y glorificar el nombre del Señor. Hoy ha llegado el momento, el mejor momento, el momento donde Dios habla a su pueblo a través de sus siervos. Y hoy tenemos un predicador invitado. Este predicador invitado es hijo de nuestra iglesia, es profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico, catedrático del mismo, pastor de la Iglesia Metodista de Puerto Rico y fue mi profesor de Nuevo Testamento. Y ahora es el profesor del pastor asociado Heriberto Rodríguez Viruet. Debo confesar, hermanos y hermanas, que nunca le saqué A+, siempre fue A-. Nunca logré la rayita. Mira que luché, pero nunca saqué la rayita. Pero lo importante es que Dios va a hablar a nuestra vida. Así que abre tu mente, tus oídos y tu corazón, porque el Espíritu va a hablar a tu vida y a mi vida a través del pastor Heriberto López. Yo tengo que reírme de eso, porque la verdad es que yo no lo recordaba. Y para mí que él siempre había sacado A conmigo. Pero ya que él recordó que había sido A-, me ha dañado la mente. Buenos días, hermanos y hermanas. El Señor les bendiga. La verdad es que esa cuestión de las notas es el lado demoníaco, es el profesor. Los estudiantes se encuentran conmigo y si yo le he dado una menos o le he dado B+, a veces le he dado B- a algún estudiante, pero se me olvida porque yo tengo 90 estudiantes por semestre. Por lo tanto, yo cuando los vuelvo a ver pienso que sacó A. Entonces el estudiante pues a veces tiene coraje conmigo por eso. Y me lo dice, me dice, un día me encontré a una hermana que fue presidenta del Concilio de Iglesia, fue secretaria general del Concilio de Iglesia, y me dijo, ¿usted sabe que yo me gradué con honores del Seminario Evangélico? Sí, sí, lo sé. ¿Y usted sabe que yo fui al alto honor? Sí, también lo sé. ¿Y usted sabe que hubo una clase que no saqué A? Sí. ¿Y con quién fue? Me dice, ¿con quién va a ser? Con usted. Así que ya yo estoy acostumbrado a este tipo de algún tipo de pleito que me levantan los estudiantes, pero yo quiero asegurarle a ustedes que conforme a mi experiencia con Eddie y con Heriberto, ellos son excelentes estudiantes, excelentes personas de Dios, hombres de Dios porque son varones. Y aquí yo veo otra estudiante del seminario que está sentadita por allí también, o por lo menos ha sido mi estudiante, creo yo. Y allá atrás tengo otros, gente buena, buenos estudiantes, personas piadosas que mezclan la fe con el comprender la fe. Y a mí me parece que lo que sucede es que hay que explicar la fe. Hay que explicar la fe y no podemos decirle en la puerta a los hermanos todos los domingos, hermano, le explico la semana que viene. Hay que explicar aquí. Y hay muchas preguntas que la vida nos tira, que requieren una respuesta competente. Y yo quiero felicitar a los pastores de esta iglesia, a los compañeros seminaristas que hay aquí, que han amado suficiente al Señor como para querer someterse a los rigores de una educación graduada severa. Porque la verdad es que el seminario evangélico no hace pastores, pero los prepara, los prepara. Y la preparación siempre da trabajo. Usted sabe, cuando usted se mete al gimnasio, los primeros días le duelen todo el cuerpo. Pero luego usted va rebajando, tonificándose, poniéndose mejor atleta. Así ellos han estado en nuestro gimnasio teológico y han tenido los dolores del gimnasio. Quiero saludarles a ustedes y darles las gracias a Eddie y a Heriberto, ambos. Hace más de un año que estamos tratando de ponernos de acuerdo en cuanto a esta invitación. Y yo le decía a Heriberto, en el semestre regular Atillo es muy lejos para mí. Pero en el verano, en el invierno, yo puedo ir. Nada, descubrí que si mi esposa guiaba no era tan lejos. Así que mi esposa que me acompaña, está sentada por allí, Vilma,
guió hoy para venir, yo me imagino que yo guiaré para ir, pero por lo menos el tramito de casa aquí, que puede uno llegar tan cansado a una iglesia a predicar. Así que mil gracias por la invitación y gracias y paz de nuestro Dios y del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes y para el cuerpo pastoral de esta iglesia. Vamos a tener un momento de oración. De modo que la palabra de mi boca, la meditación de mi corazón y mi relación con este grupo de hermanos y hermanas que son el cuerpo del Señor en este lugar sea aceptable para ti y que la palabra que yo presente de alguna manera sea una palabra de consuelo, de aliento, de sanidad, de ampliar la visión y que responda a las necesidades de esta comunidad, pero que sea conforme a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Me dicen los hermanos que ellos han hecho las 4 lecturas ya. Que ayer me preguntó Heriberto, ¿y de qué usted va a predicar? Y le dije, ponga las 4 lecturas y yo las leo y me preparo sobre ellas. Yo quisiera comenzar esta plática con las palabras de un himno, que es algo que yo siempre hago, porque los himnos me orientan en lo que yo quiero hacer. Hay un himno escrito por Spafford. Este himno tiene una historia, y es que se escribió cuando no habían aviones. Los viajes a Europa y América y al Caribe eran en barco. Y la familia de Spafford viajó a Europa, y en el camino el barco se hundió. Y él viajó por tierra al lugar donde traían los cadáveres y le notificaron allí que tanto su esposa como su hija habían muerto. Usted se imagina una cosa terrible, un dolor, una pérdida, como mi esposa le llama a eso, un duelo complicado. Pero Spafford era un hombre de Dios, un hombre con mucha fe, y escribió el siguiente himno que dice así: de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea diré, tengo paz en mi ser. Y entonces canta el coro en la versión en inglés, tengo fe en mi ser, tengo fe en mi ser. Lockwell, que fue el que produjo esto en español, lo cambió y lo puso así, tengo paz en mi ser, tengo paz en mi ser, tengo paz en mi ser. Se cuenta de un niñito que era como esos niños que estaban ahí hace un momento y fue a la iglesia, y en la iglesia estaban discutiendo el tema de la fe. En la escuela bíblica le dieron una tarjeta que decía, tened fe en Dios. El niño se llevó su tarjeta en su camisita, lo más contento, y se montó en la guagua de la iglesia que llevaba a los niños a sus hogares después que terminó el culto. Y usted sabe, los muchachitos están jugueteando y moviéndose, de momento el viento le dio, ¡pah! Y salió la tarjetita volando y se fue por la ventana. Y el niño le pegó un grito al chofer, le dijo, hermano, pare, he perdido mi fe en Dios. El hombre escuchó aquello, se terrorizó y paró. El niño fue, buscó su tarjetita, se la enseñó al hombre que decía, tened fe en Dios. Pero obviamente era una gran lección. En esta mañana hemos leído 4 lecturas sobre la fe, sobre la confianza, sobre la fidelidad. Y yo quisiera preguntarle a ustedes, cuando ustedes dicen que tienen fe, ¿qué quieren decir? ¿Cómo estas lecturas nos pueden ayudar a comprender qué es tener fe? Sin mala fe, generosamente, me pregunto yo mismo, ¿soy yo un hombre de fe? ¿Son ustedes, mis queridos y queridas hermanas, hombres y mujeres de fe? ¿Podríamos ser mejores hombres y mujeres de fe? El pasaje del libro de Isaías, el capítulo 1, es la primera lectura que tenemos en esta ocasión. Y es una lectura espléndida,
por varias razones, porque es un poema precioso con el que empieza el libro de Isaías y porque es una palabra muy pertinente sobre la fe para aquel tiempo y para nosotros. Si Eddie y Heriberto le han dado estudios bíblicos del Antiguo Testamento, ya ustedes saben que el libro de Isaías es una antología. Una antología es una colección de toda la predicación, los poemas, las obras de una escuela de pensamiento. Así que aunque el libro se llama Libro de Isaías, no solo contiene el ministerio de Isaías, el profeta de Jerusalén en el año 740, sino que Isaías fue tan buen profeta que levantó una congregación alrededor de él y todos esos que estaban alrededor de esa congregación siguieron predicando y profetizando en Israel y por 300 o 400 años hay textos de esta escuela en ese libro. Así que, como usted lee Isaías con cuidado, el primer Isaías, el padre de esta escuela, empezó a predicar en tiempo de Usías. Los de ustedes que han leído el Antiguo Testamento saben que Usías era el rey leproso, que murió en el año 740. Y luego en el capítulo 45 menciona a Ciro. Ciro es el rey persa, que tomó el poder en Babilonia en el año 539, 200 años después. Pero en el libro de Isaías, en el capítulo 65, se mencionan cosas que tienen que ver cuando los judíos volvieron de Babilonia sobre si se iba a construir un templo o no en Jerusalén. Y por eso el profeta Isaías dice, el exilio, el discípulo, 300 años después, que los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. ¿Cuánto más, cuánto menos esta casa que quieren construir? Pero si usted lo lee con mucho cuidado, y esto requiere conocimiento técnico, usted se va a encontrar que del capítulo 24 al capítulo 35 de Isaías hay un montón de palabras en el texto hebreo que son palabras en persa y en griego. Y esas palabras en persa y en griego significa que estando subiendo los griegos al poder, Alejandro Magno, en el año 333 a.C., todavía esta escuela estaba funcionando. Y fíjese lo que eso me dice a mí, así de entrada, hablando de fe. Cuán bueno sería que esta iglesia, que muy seguramente tiene más de 50 años, esté aquí en 200 años como un testimonio de la fidelidad al Señor. Cuán bueno sería que los bisnietos de ustedes estén cantando aquí con otros ministros, con otros profesores, quizás con un templo distinto, con otras formas de ver la vida, porque el tiempo cambia como uno ve la vida, y que estén como hombres y mujeres que pueden decir con ustedes, he confiado mi vida al Señor. Pero si usted lee con cuidado el capítulo 1 del libro de Isaías, usted se da cuenta que en términos del tipo de discurso que va a dar el profeta, es un oráculo de llamado a la atención. Usted sabe, usted necesita ese tipo de oráculo cuando usted va guiando, especialmente, mire, déjenme plantearle, de vez en cuando yo voy guiando con mi esposa y me sale un text message en el teléfono, y yo me lo saco del bolsillo y miro. Y eso es un delito, desde luego, pero imagínense, la policía, eso es letra muerta. Entonces mi esposa se da cuenta que yo estoy mirando el teléfono, no estoy mirando el carro de al frente, y me dice, ¡hey, cuidado! Me llamó la atención y evitó que yo tuviera un accidente, ¿verdad? Pero de vez en cuando es al revés, que yo voy con ella por la mañana, usted sabe, a las mujeres no le da tiempo de maquillarse, ni ponerse el lápiz de labio, ni nada de ese tipo de cosas, y mi esposa saca de la cartera así, surrepticiamente un lápiz de labio, y se lo va poniendo, y yo digo, ay Dios mío, estamos al borde de la muerte en este automóvil. Le digo, o el lápiz de labio, o el guía negra. Tú sabes, ella no me hace caso y sigue untándose la cosa. Y yo veo a las mujeres así en la autopista, tantas mujeres pintándose, maquillándose, peinándose, todas esas cosas en el carro. Le digo, bueno, usted sabe que las mujeres, como tienen los dos hemisferios del cerebro, le funcionan a la vez. A la vez. Pueden hacer varias cosas a la vez, ¿verdad? Pero los hombres nos
desvié, tuve un tiempo fuera de la iglesia y volví, ¿verdad? Tuve 14 años fuera de la iglesia. Y yo me siento ser un evangélico de corazón. Yo le decía a mi esposa en el camino que a mí me pesan mucho las reglas de fe de la iglesia. Y que yo, generalmente, cuando tengo una contradicción entre mis deseos y las reglas de fe, hasta ahora, no le digo mañana, hasta ahora he dicho, las reglas de fe de la iglesia van por encima de mí. Yo puedo desear A, la iglesia dijo que era B, es B, olvídese, es B. ¿Por qué? Porque la sabiduría de esta comunidad tiene que ser más grande que la mía. Porque yo le debo lealtad a esos 4.000 años de revelación que Dios ha tenido con su pueblo. Pues fíjese lo que yo noto y me preocupa muchísimo. Y es que en Puerto Rico, ahora mismo, ha habido todo un discurso sobre la sexualidad de las iglesias, enorme. Yo creo que es legítimo que la iglesia diga hay que proteger la familia, desde luego que sí. Pero yo no oigo el mismo discurso, ni siquiera una décima de ese discurso, en cuanto al 1.600.000 puertorriqueños que viven con menos de $10.000 al año. No lo oigo. Y nosotros tuvimos un obispo muy prominente en los hechos de justicia social. Pero en esos mismos 6 años que nosotros tuvimos un gran obispo, porque hay que decirlo así, nuestra iglesia no se movió a hacer más allá de hablar a favor de la justicia. Y por lo tanto, nosotros no abrimos hogares para ancianos, no abrimos centros de refugios para niños maltratados. Nosotros nos quedamos mirando al país como si hablando desde el púlpito sobre lo que anda mal se fuera a resolver y no entramos en una praxis pastoral teológica de refugio a los necesitados. Hace 4 días me llamó la directora ejecutiva de Bexam. Bexam es un centro de ancianos que hay por aquí. Él fundó un grupo de metodistas voluntariamente. Pues el Departamento de la Familia le quitó la licencia ahora, no tienen chavos, están pelados. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que en un país envejeciente como el nuestro, donde los jóvenes han huido a tropel de este país por la pobreza que hay, nos hemos quedado los viejos, de mi edad para arriba son viejos, ¿verdad? Nos hemos quedado los viejos porque ya teníamos trabajo, ya tenemos una vida montada, una necesidad tan seria como el servicio a la gente mayor no sea un discurso medular de toda la iglesia, no solo de los metodistas, de los bautistas, de los discípulos de Cristo, de los luteranos, no lo sea. Mire, en nuestro país hay una crisis de violencia extraordinaria. El pastor dijo que ustedes dan un culto en un lugar donde mataron a alguien, ¿correcto? Bien, pues déjeme decirle, en Puerto Rico hay 1.132 asesinatos en primer grado al año. El año pasado, a los tribunales de Puerto Rico se levantaron acciones por maltrato de niños a 60.000 personas. El año pasado hubo 22.000 casos de violencia doméstica registrados. Usted se debe imaginar que son 200.000. Lo que pasa es que de vez en cuando el hombre le da un cantazo a la mujer y la mujer no lo llama a la policía. Ahora las mujeres también le dan a los hombres. ¿Y qué hombre va a llamar a la policía para acusar a su esposa? ¿Se ve? Así que yo me pregunto si el profeta Isaías hoy cuando viniera aquí le dijera a Alejandro García Padilla y a la legislatura y al PNP y a los independentistas, a todos esos partidos, para que nadie se ofenda, príncipe de Sodoma, escúchenme. Yo me hago esa pregunta. Y me pregunto, si nos preguntara a nosotros y nos dijera, pueblo de Sodoma, escuchar la palabra del Señor. No porque en el país haya muchos gays, porque no los hay. Están contaditos, el censo los contó. Es porque el nivel de injusticia que hay y de opresión que hay en el país lo mide el censo. 60.000 puertorriqueños huyen de este país al año. Huyen porque yo no me iría de este país a menos que no me vea forzado. ¿Te ve? Entonces, a mí me parece que yo me tengo que preguntar qué es la fe frente a ese oráculo del profeta, que me hace un reclamo de que donde se va a hacer un culto, donde se van a levantar las manos para adorar a Dios, donde se va a cantar
donde se va a hacer un sacrificio, dice el profeta, Dios está harto de todo eso, no quiero oír más los cánticos de ustedes, no quiero oír más las plegarias, paren los sacrificios. No, yo digo, hay que tener cuidado, que la iglesia no se haya equivocado y haya creído que la alabanza primordial es el culto dominical y el entretenimiento religioso, y no se haya dado cuenta que el culto principal es la construcción de una sociedad en paz. El culto principal es la construcción de una sociedad donde haya paz y justicia. El culto principal es una lucha por el bienestar humano. Ahora, déjeme contarle algo. Esto no es nuevo para el cristianismo. Todo esto que está pasando en este país, el cristianismo lo ha bregado por 2000 años. Desde que el Señor salió predicando el reino de Dios para acá, es más o menos variaciones del mismo ritmo. En el siglo XIX había una mujer evangélica en Inglaterra, en Londres, rica también, hija de un potentado británico. Y esa mujer venía a la iglesia, así como esta iglesia. Y la iglesia la tocó. Y se leyó el Nuevo Testamento y la Biblia, y eso la tocó. Florencia Nightingale se llama ella. Florencia se enteró que estaban los británicos metidos allá en Crimea en una guerra y que de cada 100 personas que llevaban al hospital heridas, morían 90. Y a Florencia eso le dolía. Florencia le pidió al padre que la mandara a Alemania un año a aprender enfermería con un ministro y sus hijas. Y al año volvió y fue y habló con el primer ministro de Inglaterra. Y le dijo, si usted me da 6 meses, en 6 meses, yo le bajo ese índice de mortandad que hay en Crimea de 90% a 2%. El tipo se rió, pero como ella era miembro de la élite, no le quedó más remedio que mandarla. Y la mujer llegó allí por su fe, por su espiritualidad, por su temor de Dios, porque se dio cuenta que la fe era un estilo de vida, era una práctica, no es meramente una religión, ni son unos cánticos, ni es un culto, todo eso tiene que ser acompañado de algo más, de una forma de ser. Cuando Florencia llegó a Crimea y entró al hospital, eso era una zona de muerte. Allí la gente llegaba y se morían ahí como moscas, trac, 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 trac. Y Florencia dijo, vamos a hacer una cosa, abran todas las ventanas, de par en par, ábranlas todas, abran las ventanas. Ok, vamos a juntar cloro por todo esto aquí, cloro por todo esto, vamos a alimentar a la gente. Y empezó a alimentar a los heridos. Y 6 meses después, en vez de morir 90 de cada 100, morían 2. Mis hermanos y hermanas, ¿qué es la fe? ¿A qué fe es la que nos llama el profeta? ¿Y qué vamos a hacer nosotros con la fe a la que el Señor nos llama? Ustedes se habrán dado cuenta que esta lectura de Hebreos, esto es hasta un tema. Usted le pregunta a cualquier evangélico qué es la fe y le dice Hebreos 11:1 de memoria, ahí está, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesa es la descripción que da el autor de Hebreos y su entorno. Si ustedes leen la carta a los Hebreos con cuidado, ustedes se van a dar cuenta que en los versos previos tiene un consejo moral donde el autor de Hebreos le está diciendo a la congregación, no abandonando vuestra congregación como muchos tienen por costumbre. Y en el capítulo 12, el próximo, después de esta lista de virtudes sobre la fe, a través de los personajes, va a decir lo siguiente, ustedes no han resistido hasta la sangre. Por lo tanto, de esas 2 palabras que el autor de Hebreos dice, usted sabe 2 cosas. Que mucha gente de la iglesia de Hebreos se estaba yendo de la iglesia, que estaban desertando la iglesia. Y lo otro que usted sabe es que estaban desertando porque le estaban haciendo violencia. Ahora, es posible que a nosotros no nos estén haciendo violencia por ser metodistas ni evangélicos. Sin embargo, en el país hay una deserción de la iglesia enorme. En Puerto Rico hay 2 millones de personas que no pisan una iglesia. Y si usted quiere saber lo que piensan, lo que tiene que hacer es leer el Nuevo Día de ayer, en el artículo de Suet Galit sobre misoginia y religión.
para que ustedes vean cómo piensan de nosotros. Yo me doy cuenta que la iglesia no está consciente de que a nosotros nos toca hablar con esa mitad de Puerto Rico que no pisa nuestras iglesias, que no quiere pisarlas, y que nosotros hemos decidido vivir de espalda a ese Puerto Rico, inclusive en contra de ese Puerto Rico. Y a mí me preocupa muchísimo eso, muchísimo. No le niego que yo siento que mi tarea como creyente es ser una iglesia para el país, una iglesia para la sociedad, una iglesia volteada hacia afuera, no hacia adentro. Y a mí me interesa mirar esos personajes que están en la lectura de hoy, porque son los dos personajes fundamentales, Abraham y Sara. Y allí se plantea que la fe de Abraham consiste en que Dios lo llamó a salirse de sí mismo y voltearse hacia afuera. Y el tipo se fue por ahí para abajo, no sabía dónde iba. Allí estuvo con sus 3 hijos, sus hijos y sus nietos, y allí murió y nunca se dio cuenta que había llegado al lugar donde Dios lo había llamado, porque dice el autor de Hebreos que buscaba una patria más excelsa, una patria celestial. Inclusive el hombre estaba tan volteado hacia la presencia de Dios, hacia la espiritualidad, que cuando Dios le pidió a su único hijo, el hijo de la promesa que Dios le había hecho, estuvo dispuesto a sacrificarlo. Y mire, ese sacrificio de Abraham ha dado tanto trabajo al judaísmo, al cristianismo y al islam. Usted sabe, los islámicos alegan que fue a sacrificar a Ismael, los judíos que fue a Isaac y los cristianos que fue a Jesucristo. Pero ese no es el punto. El punto es que el autor de Hebreos se da cuenta y explica que esto se hizo porque Abraham tenía los ojos puestos en el futuro que solo Dios hace posible. Entonces, a mí me parece que ahí es que el texto bíblico se convierte en algo formidable. El futuro que solo Dios hace posible. El otro ejemplo que da es de una mujer muy balanceada, Sara. Sara, pues usted lo que tiene que hacer es ir al Antiguo Testamento y saber que tenía, como 90 años, cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo de ella. Y contrario al libro de Hebreos, que le pasa un poco de lija a Sara, en el Antiguo Testamento, Sara se echó a reír, y por eso es que el niño se llama Risa, Isaac. Y pues porque imagínense una mujer que tiene un marido de 99 años, ya tiene 90 años, ¿verdad? Pues mire, ese hombre ya no hay medicamento que lo ponga a funcionar maritalmente, ¿verdad? Ya no hay posibilidad. Ese matrimonio a ese nivel ya acabó. Es un matrimonio, pero tiene otro nivel, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice que va a tener un hijo. Y nuevamente al autor de Hebreos le funciona para decirle a la comunidad de Hebreos: no ponga los ojos en sus límites, no ponga los ojos en su fracaso, no ponga los ojos en lo que a usted le ha salido mal, no ponga los ojos en su incapacidad, mire, ponga los ojos en la capacidad de Dios, ponga los ojos en el futuro que Dios hace, ponga su esperanza en ese mundo al que Dios nos lleva por fe. Oiga, mis hermanos y hermanas, y que muchos testimonios tenemos de cómo Dios nos ha sorprendido con su gracia. Cómo la gracia de Dios es mejor de lo que usted le pueda pedir. Usted sabe, en el verano pasado, mi hijo mediano hubo que cortarle 8 pulgadas del colon. Los 3 meses previos a esa operación yo tuve todo tipo de pesadillas. Entonces mi esposa, que es más racional para esas cosas que yo, me dijo: mira, Gilberto, si va a suceder algo malo, tú no lo puedes evitar. Si no se opera, definitivamente va a suceder algo malo. Y el único riesgo que hay es que se opere y puede suceder bien, pero mira, hay que tener fe. Y yo le dije a Vilma, yo no tengo fe. No tengo fe.
me he quedado sin fe. Y sin embargo, hoy tengo que decirle, sin mi fe, a pesar de mi falta de fe, Dios me ha dado la vida de mi hijo. A pesar de mis límites, la gracia de Dios ha sido más grande que mis límites. A pesar de mis miedos acendrados, irracionales, terribles, Dios me ha mostrado su mano de gracia. Mis hermanos y hermanas, hay que poner los ojos en el Dios de la vida y el Dios de la gracia. ¿Qué significa esto de tener fe? Mire esa lectura. A mí me encanta el calendario litúrgico. Yo le dije ayer a los metodistas, mire, la ventaja del calendario litúrgico es, primero, que yo no puedo traer aquí un sermón recalentado. Porque, bueno, es que cambiaron las lecturas. Usted sabe, mire, voy a criticar a un santo, pero voy a criticar a Gigi Ávila. ¿Cuál es el problema con Gigi Ávila? Gigi Ávila era un santo. Era un santo. Pero solamente decía 4 cosas. Cristo viene pronto. Santifícate. ¿Quién vive? Y sonríe si puede. ¿Usted cree que eso es el Evangelio? Esas son cositas del Evangelio. Si el hermano Gigi, que era un hombre tan brillante, que yo tuve algunos estudiantes de él en mi salón de clase, y le dije a esos hermanos, díganle al hermano Gigi que yo voy allá a Camuy toda la semana a hablar con él de la Biblia, a adiestrarlo para que amplíe la estaca de la finca que él tiene, porque lo están oyendo en el mundo completo, tiene un montón de satélites, pues para que hable de otras cosas, porque hay otras cosas que son la vida cristiana. Pero el hermano Gigi estaba muy ocupado, era un santo, desde luego. Yo lo oía, mi esposa me veía cambiando los canales, llegaba a Fon y le decía, cuidado con tu cartera. Gigi, déjalo ahí. Gigi no está interesado en tu cartera. Pero a Fon no, ese yo lo cambiaba rápido. Perdonen, esto es chisme evangélico, ¿verdad? Pero la cuestión es que el calendario litúrgico le hace unos desafíos al lector. Cuando un ministro tiene que predicar el calendario litúrgico, tiene que predicar de lo que le gusta y de lo que no le gusta. Si ustedes leyeron bien esa lectura de Lucas 12, esa lectura es una bomba. ¿Sobre qué fe? Mire, yo anoté aquí. Primero, es una lista moral de obligaciones. Las obligaciones consisten en lo que usted tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y cuando usted las lee con cuidado, se da cuenta que la lista empieza con ¿qué no hacer? Dice, no teman. Y ahí yo me colgué. Porque la verdad es que yo toda la vida he vivido con temor. Y sé que el mandamiento más difícil que hay en la Biblia es ese, no teman. Porque el temor es lo contrario a usted confiarse en Dios. Si Dios lo acompaña, porque usted tiene miedo. Si tiene miedo, usted piensa que Dios no lo acompaña, ¿no? Oiga, mi esposa dice que yo soy el hombre más cobarde de la tierra. Yo me hablo mal de mí en los púlpitos para que ustedes piensen en ustedes, desde luego. Porque si yo hablo bien de mí van a decir, oye, además que el profesor en el seminario es un pedante, ¿verdad? No. Dios nos invita a una confianza, que sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios. Ahora, había un ministro que siempre estaba muy preocupado, y no tenía vida, porque tenía zozobra. Estaba preocupado por su iglesia, por él mismo, por el país, tenía una preocupación tremenda. Y un día, mientras dormía, se le apareció un ángel y le dijo, oye Juan, se llamaba Juan el ministro, muchas de esas cosas que a ti te preocupan, realmente tú no las puedes resolver, ¿no te parece? Y entonces él en el sueño le contestó al ángel, es verdad, no tienen solución para mí, yo no tengo la capacidad. Entonces el ángel le dijo, oye, ¿y por qué tú no le pones esas cosas en las manos a Dios? Entonces Juan al otro día se levantó muy contento, la esposa llegó a la iglesia y los hermanos notaron que el pastor estaba muy contento. Y le dicen los hermanos, oiga pastor, nunca lo habíamos visto tan contento, usted se ve radiante, ¿qué le pasa? Dice, mire, es que yo he recibido un mensaje de Dios que me ha pedido a mí que lo que no tiene solución yo lo ponga en las manos de Dios. Se lo voy a poner de esta manera. Mire, si yo fuera a darle psicoterapia a ustedes, que no puedo, no estoy autorizado, yo no tengo una licencia de eso,
pues yo le diría, cuéntame cuál es el problema. El presenting problem, le llaman eso los psicólogos. Y haríamos una lista ahí de todos los problemas. Entonces, ¿qué yo le preguntaría después? Oye, mira, llévate esta lista y tacha a todos los que no tienen solución. Táchalos. Te vuelve donde mí. Le digo, no pienses en eso. No tienen solución. Ponlos en las manos de Dios. Vamos a bregar con los que tienen solución. Ese es el primer mandamiento que da Lucas. Fe es dedicarse a lo que le toca a usted. Lo que le toca a Dios, usted se lo deja a Dios. Déjeme contarle. Yo era pastor en el pueblo de Las Piedras, de joven, un pueblo mítico en el este de Puerto Rico. Y yo tenía un hermano que después fue pastor, muy buena gente, muy buena persona, pero era un hombre adicto al tabaco. Tenía los dientes negrecitos. Entonces, yo sabía que él fumaba, porque los ministros sabemos, mire, yo de todos los hermanos que yo iba a visitar, que cuando llego a su casa los encuentro que están fumando y se queman el pantalón para que yo no los vea. ¿Qué rayo? Mire, les voy a contar más. Uno de esos que se quemó el pantalón, yo fui a La Habana, compré un tabaco de esos famosos, yo nunca lo he probado, lamentablemente, me costó $3 allí, lo traje y le dije, mire, para que la próxima vez se lo fumen frente a mí, olvídese de eso. Pero la cuestión es que ese hermano me llamó a su oficina, yo fui, y cuando llegué lo hallé fumando. Entonces me dijo, oiga, pastor, si usted habla de esto en la iglesia, yo no regreso más a la iglesia. Le digo yo, ¿usted cree que ese es mi trabajo? Que mi trabajo es ventilar las luchas espirituales que usted tiene con nombre y apellido en la iglesia. No. El trabajo mío es ser su pastor. El trabajo del Espíritu Santo es quitarle ese cigarrillo de la boca a usted. Ese no se lo puedo quitar yo, ni el médico, ni el psicólogo. Ese le toca al Espíritu Santo. Así que yo olvídese de eso, ni piense en eso. Yo ni volví a hablar de eso con el hombre hasta los 6 meses, que él volvió donde mí y me dijo, oiga, pastor, me ha echado el Espíritu Santo de mala manera encima. Y le digo, ¿qué le pasó? Y me dice, mire, tengo arritmia cardíaca. He ido al médico y el médico me dice, el tipo tenía 40 años, que tengo un corazón como de 70 años. Y yo le he preguntado al médico a qué se debe esto y me ha dicho, a las 2 cajetillas de cigarrillos que te fumas diariamente. Entonces, no me ha quedado más remedio que dejar el cigarrillo, en inglés, cold turkey. Usted sabe, eso debe ser lo más difícil que le puede pasar a una persona, los dolores de cabeza, la ansiedad, la desesperación, porque el pecado del cigarrillo es como un cosito de eso puede contra una persona. No es el tabaco, es la adicción el problema. Entonces, mis hermanos y hermanas, a mí me parece que hay cosas que poner en las manos de Dios. El hermano Ángel Luis, que murió hace unos años, se convirtió en un santo, luego se fue para el seminario, se hizo ministro, tuvo una larga vida, vivió como 70 años. Así que el corazón de él cuando murió ya tenía 100 años. ¿O fue que Dios le hizo un corazón nuevo? Yo creo que el Señor le hizo un corazón nuevo. Y si usted en vez de preocuparse por lo que no tiene remedio, se ocupa de ponerlo en las manos de Dios, Dios le puede hacer un corazón nuevo a usted, le puede hacer una mente nueva, le puede hacer un matrimonio nuevo, puede hacer una nueva relación con sus hijos. Dios puede hacer que la situación en su empleo se mejore. Dios puede hacer que su vida espiritual mejore. Usted lo que tiene que hacer es, lo que no tiene remedio para usted, diga, yo no puedo resolver, pero todo lo puedo en aquel que me fortalece. Bendito el Señor. Pero Lucas es buen teólogo. Mire, Lucas tiene tantos materiales de Jesús. Bueno, Lucas, la mitad de Lucas es solo de Lucas, no está en Marcos ni en Mateo. Y esta es parte del discurso de la mitad de Lucas, del capítulo 9, 51 al 19, 51. Ahí están todos los materiales de Lucas que no están en más ningún lado, pero estos están en Mateo también. Entonces, fíjese lo que hay que hacer: vender, conseguir, tener, entender. Y todo tiene que ver con asuntos económicos. Y me explico. Jesús de Nazaret era un predicador radical. Radical es que iba a la raíz de los problemas. Y cuando usted es un predicador radical, usted se llena de enemigos. Y los enemigos de Jesús eran la gente del templo, la gente del gobierno romano.
Y esa gente mandaron a matar a Jesús por las cosas que Jesús decía y hacía, desde luego. Entonces, la iglesia siguió predicando lo que decía Jesús y lo aplicaba a sus tiempos. Pero usted sabe lo que le pasó a la iglesia al final del primer siglo, que se llenó como nuestras iglesias de la clase media y de la élite. En la antigüedad no había clase media, era la élite. Entonces había un problema. Lo que Jesús decía era contrario a lo que vivía la iglesia. Entonces Lucas tiene que ver cómo hace un balance de intereses. Y el balance de intereses es que Lucas le hace un desafío a su congregación. A ver si ellos pueden desprenderse de la obsesión con las cuestiones materiales y ser solidarios. A ver si ellos pueden de alguna manera vivir una vida cristiana que sea una vida cristiana volteada hacia el prójimo, hacia el que tiene necesidad, hacia el que está caído. Si la iglesia puede ser un ejercicio, una práctica del reino de Dios. Entonces es una manera distinta a la del libro de Isaías. Isaías impugna. Lucas dice, no vamos a impugnar, porque impugnando lo que hacemos es que sale todo el mundo espantado. Vamos a invitar a este tipo de conducta que es la fe. La fe es serle fiel a Dios en la solidaridad con los quebrantados. Ahora, usted sabe que, bueno, Eddie, Heriberto y aquellos hermanos que están allá atrás, que son del seminario, pues y en el caso mío, nos toca explicarle la fe a la gente desde el púlpito. ¿Y cómo nosotros explicamos? Explicamos el libro y damos un cuento, ¿no? Usted nota que esa es la técnica. Entonces yo siempre he dicho, esto es un exégesis y es un cuento, y los que lo hacemos vivimos del cuento, ¿verdad? Ahora, déjeme hacerle un cuento. En el IV siglo, cuando se acabó la persecución, había un cristiano en Francia que se llamaba Martín. Y Martín había leído a Lucas muy bien. Y un día llegó a la ciudad de Tours, que eran todas unas ciudades amuralladas, y cuando entró por la muralla en su caballo, era un hombre de la élite, le pasó por al lado un harapiento y hacía un frío de perro, porque en Francia hace frío hasta en julio. Yo estaba este verano con Francia, que tuve que ir a Israel a la actividad del seminario, y me pararon en Francia. Así que me quedé 2 o 3 días en París, y en París en julio estaba en 50 grados, imagínense, en diciembre. Yo decía, este país no es para mí, desde luego que yo necesito vivir en un país que tenga 80 grados la temperatura. Bueno, la cuestión es que Martín le pasa por al lado un 5 de noviembre a un pobre que está harapiento. Y Martín se echa la mano al bolsillo, saca 50 centavos, se lo da al tipo y le dice, Dios te bendiga. Y el Espíritu Santo le dice como a los 2 bloques, negro, ese hombre se va a morir hoy. Con toda tu bendición y los 50 chavos, se va a congelar. Entonces Martín ora y dice, oye Señor, pero es que yo no puedo hacer más nada que tú quieres que yo haga. Mira, a ver qué tú haces. Así es la fe, ¿sabe? Que Dios lo interpela a usted y Dios le dice a usted, mira a ver qué tú haces ahora, negro, negra, ¿verdad? Y uno se queda luchando. Y cuando uno lucha mal con la palabra de Dios, lo hace en contra de los mejores intereses de uno mismo. Martín había caminado 1 kilómetro cuando viró para atrás. Cuando viró para atrás, se bajó del caballo, se quitó su abrigo, lo partió por el medio, le dio al hombre, tome. Cogió un guante y lo quitó y le dio el guante. Se quitó una bota y le dio una bota. El sombrero dijo, bueno, dígame qué usted quiere, el sombrero o la estola. El hombre dijo, el sombrero, pues aquí tiene. Medio frío para usted, medio frío para mí. Es una metáfora, ¿no?, de la solidaridad. Entonces, Martín tuvo un sueño después de eso. Se le apareció el Cristo vivo. Y cuando el Cristo vivo vino donde él, vino con el guante, la bota, el sombrero y el medio abrigo y le dijo, lo que le hiciste a ese de mis más pequeños hermanos, a mí me lo hiciste. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que es la fe? La fe es arriesgarse a vivir en solidaridad. La fe es una iglesia que se compadece y actúa a favor de la viuda, el huérfano y el extranjero. La fe es una iglesia que se sienta y se pregunta, ¿qué podremos hacer? Mire, sencillito, que en el pueblo de Atillo tienen que haber miles de niños que son candidatos a ser desertores escolares. Y después que sean desertores escolares, por ahí pasan al crimen
y de ahí pasan a la destrucción de otros y de sí mismos. ¿Usted sabe lo que yo me he preguntado? ¿Por qué nuestras iglesias tienen estos templos donde se ha gastado tanto dinero y ese montón de jubilados que se van para todos esos moles por la tarde? Evangélicos, yo voy a Plaza Las Américas, yo siendo el primero de ellos, y me los encuentro, y saludo a medio mundo, es la iglesia en la semana, ¿no? En la tarde. Y digo, ¿no sería lindo de una iglesia que en vez de montar un programa de religión, monten una escuela no bíblica, de lunes a jueves, de 3 de la tarde, 3:30 a 5:30, donde con un tutor, con todos esos maestros jubilados que hay en la iglesia, sin cobrarle un centavo a los pobres, enseñe a esos niños matemáticas, español, inglés, historia de Puerto Rico, para que los puertorriqueños sepan quiénes son, no sea que sepamos más de la historia de Israel que de la historia de nuestro país. Valores. ¿No sería mejor un servicio a todo ese montón de abuelitos que hay en estos barrios que nadie visita y están en la soledad, y que la iglesia podría tener un ministerio de solidaridad? ¿No sería mejor un ministerio de no solo oposición a que nos quemen toda la basura, sino el reciclaje de la basura, para que no haya basura que haya que quemar? ¿Usted ve? Porque ahí nos van a meter un vertedero adicional, aquí cerquita. Y yo digo, no, lo que hay que hacer es darle una solución al problema y no quejarnos de eso. Y se puede montar un proyecto piloto de todas las iglesias de reciclaje. ¿No creen ustedes que se puede demostrar la fe con otras cosas? Así que las 3 lecturas que hemos hecho, lo que nos preguntan es, ¿qué es la fe? ¿Y qué es la fe nuestra? Esas son las preguntas. ¿Qué es la fe y qué es la fe nuestra? Yo empecé este sermón con las palabras de un himno. Yo quisiera que ustedes se pongan de pie un momentito. Usted nota que, como yo ayer di una conferencia de 2 horas y media, yo tengo que hablar suavecito. Necesito que la voz me dure, ¿verdad? Pero en ese himno dice, en la segunda estrofa, en do mayores este himno se ha hecho paso: ya venga la prueba o me tiene Satán, no mengua mi fe ni mi amor. Pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Tengo fe en mi ser. Tengo fe en mi ser. Y yo quisiera preguntarle si alguno de ustedes hoy, oyendo estas modalidades de la fe, puede decir: Señor, ayúdame a tener fe. Ayúdame a tener esa fe de la que habla la Biblia. Déjame pasar meramente la fe primera que asumimos cuando venimos a la iglesia y entrar en esa fe solidaria, en esa fe que se confía en el Señor, en esa fe amorosa. Y mis hermanos y hermanas, ese es el gran desafío. Yo quisiera que ustedes se tomen de las manos unos a otros. Vamos a orar. Yo le voy a pedir al pastor que nos dirija esta oración, porque él conoce esta congregación mucho mejor que yo. Y a lo mejor yo no sé orar mejor que él aquí, pero con el imaginario de que Dios nos llama a una fe madura. Amén. Iglesia, vamos a tomarnos de la mano y vamos a contemplar ahora el Cristo vivo que en esta mañana nos ha... Señor, en la hermosura de tu presencia está tu pueblo. Estamos aquí, Señor. Hemos escuchado tu palabra que nos ha llamado, Dios mío, a movernos, a salir, a estar en el lugar donde nos están esperando el necesitado, el marginado,
Aquel hermano y hermana que no ha podido todavía probar un sorbo de agua o de café, que no ha podido tener la medicina o el medicamento para su problema de salud. Aquel que está en su casa en la soledad, Señor, esperando la compañía o la compensación de una hermana o un hermano amigo. Aquel que en este momento tan siquiera está quieto en una esquina esperando a ver qué ocurre, o posiblemente esperando que le lleven algo para poder evadir y escapar de su realidad. Señor, no puedo estar en todos los lugares, pero dirige tu espíritu a través de cada uno de nosotros, Señor, en donde exista la necesidad. Muévenos en la fe, Señor, en la sustancia de lo que yo no puedo ver, pero sí creo que es posible. En la convicción de lo que sé que es real, pero a la misma vez sé, Señor, que es posible para ti, aunque mi mente finita no lo permita verlo así. Permíteme abrir el horizonte de mi mente y de mi corazón y mi mirada, Señor. Donde está el límite mío, permíteme pasarlo, Señor, y permite que este pueblo pueda ver más allá, Señor, de lo que realmente puede entender mi entendimiento, Señor. Padre, en esta mañana vemos aquí gente, habemos hermanos y hermanas, Señor. A través del internet tenemos hombres y mujeres que nos están escuchando, Señor, que a lo mejor dentro de su límite no ve esperanza, pero hoy, esta mañana, tú nos ofreces la oportunidad de ver que todo lo que es imposible para mí, sí es posible para ti. En esta mañana, Señor, aún con mi problema, permíteme seguir caminando y llevando aquel mensaje que tú nos enseñaste de seguimiento, de enseñanza, de modelo de vida, de fe, Señor, de servicio y de entrega, y no marginar ni rechazar a nadie, sino simplemente ser un modelo para que los demás puedan seguirte a ti a través de un pequeño siervo como lo somos todos y cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana, permite que este pueblo salga renovado en el Espíritu, salga transformado y tocado por la fe que debemos de tener todos y cada uno de nosotros. Y sobre todo, Señor, exclusivamente sobre todo, estar en el hueco de tu mano. Vivir en el hueco de tu mano, depender de ti en todo momento, y que el Espíritu Santo de Dios sea abriendo y tocando corazones y transformando al ser humano. Te lo pedimos, Señor, porque tú vives, tú reinas y vienes a buscar a tu pueblo, y creemos en esa fe verdadera de que es imposible, para ti sí es posible. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén.